desde el organismo unicelular que éramos hasta el ser humano complejo que somos hoy, el desarrollo del individuo en 9 meses replica el desarrollo de la evolución del hombre. Esto lo revivimos y vivimos desde que somos gestados hasta ser un bebé listo para ser parido. Es decir, recibimos absolutamente toda la información que la biología tiene acerca de su desarrollo y su supervivencia. Toda la información es toda, lo que nos permitió evolucionar, adaptarnos, sobrevivir desde millones de años hasta hoy, desde que éramos una célula indivisa en el agua hasta este individuo complejo en la tierra. Todo eso es lo que recibimos. Todo. Es decir, todas las soluciones disponibles en nuestro cuerpo para hacer esta experiencia en la Tierra, todo programado y diseñado en términos biológicos de supervivencia para adaptarnos, sobrevivir y evolucionar. Entonces, yo reflexiono lo siguiente. En un primer momento, nuestras células, es decir, nosotros, aprendieron a sobrevivir en la Tierra multiplicándose. Si había más necesidad de oxígeno, se multiplicaban esas células para resolver ese conflicto, para adaptarse, sobrevivir y evolucionar, es decir, para vivir. ¿Qué es esto que llamamos como sinónimo de muerte? Cáncer. Neutralmente, una proliferación o multiplicación celular. ¿En qué momento se nos ocurrió alejarnos de nuestra biología, no escuchar esta inteligencia biológica? Tenemos una solución perfecta a nuestra disposición y nosotros no solo la juzgamos, sino que también luchamos contra ella. Y ella, a pesar nuestro, sigue ejecutando el sentido para el cual fue, con lógica biológica, creada, como un mecanismo de supervivencia. Este programa especial con sentido biológico que llamamos cáncer también es algo que heredamos. Está dentro de nuestro cajón biológico de herramientas. Es una manera de adaptación ante una situación de emergencia. Es algo maravilloso. Volvamos a la embriología, a cómo es que se arma todo esto. Dentro de los primeros 17 días de vida intrauterina, se desarrollan 3 hojas de células o capas embrionarias, a partir de las cuales se generarán todos los órganos y tejidos. Estas capas son esas de las que te hablé y que ahora te recuerdo. Una hoja interna, la primera en aparecer, llamada endodermo. Las células de esta hoja reciben la información más antigua de la evolución. La primera etapa que mencionamos antes, etapa de necesidades básicas, alimento, respiración, excreción y reproducción. Ellas darán origen al aparato digestivo, los alvéolos pulmonares, los túbulos colectores renales y las mucosas uterina y prostática. Estos órganos reciben la memoria de los conflictos de bocado y esos órganos derivados de esta hoja estarán coordinados por el tronco cerebral, que es la estructura más antigua del cerebro. Los órganos de origen endodérmico son los siguientes. Hoy no le he dado temporizador, pero lo voy a dar ahora. Voy a hacerlo más largo esto, perdón. Los órganos de origen endodérmico son los siguientes: órganos digestivos,
parenquima glandular de hígado y páncreas. Túbulos colectores renales, alvéolos pulmonares, mucosa de trompas uterina y prostática, músculo liso y mucosa oral, rectal, vaginal y de vejiga. Además de lo siguiente: glándulas adenohipófisis, lagrimales, tiroides, paratiroides, salivales, parótidas, prostática. Células germinales femeninas y masculinas, parenquima de ovario y testículo. Metabolismo basal, todo aquello que se necesita para las funciones básicas, parenquima tiroideo, médula suprarrenal. En la segunda etapa evolutiva se desarrolla una hoja embrionaria intermedia llamada mesodermo, que se divide en dos. Tenemos el mesodermo antiguo, quien recibe toda la información de la segunda etapa evolutiva. Esta hoja dará origen a los órganos de las cubiertas, órganos que están destinados a proteger: dermis, pericardio, pleura, peritoneo, lobulillo mamario, glándulas sebáceas y sudoríparas. Estos órganos o tejidos llevan en su memoria todo lo que necesitan para resolver los conflictos que los involucren, qué hacer en situaciones normales y qué hacer en situaciones especiales. El órgano no es el que decide, lo hace el cerebro biológico, que además de ser un órgano, es el que comanda todo. Esos órganos derivados de la hoja embrionaria llamada mesodermo antiguo llevarán la memoria de los conflictos de daño a la integridad, ataque, ensuciamiento, deformación, y van a responder para ofrecer algún tipo de protección o defensa ante tales conflictos. Su funcionamiento estará controlado por el cerebelo. Los órganos derivados del mesodermo antiguo son los siguientes: dermis, melanocitos, lobulillos mamarios, glándulas sudoríparas y sebáceas, epitelio visceral de pleura, peritoneo, pericardio. El endodermo y el mesodermo antiguo corresponden al cerebro antiguo y se comportan de la misma manera en las fases del programa especial con sentido biológico. En fase de conflicto activo aumentan tejido o función y en fase de PCL disminuyen tejido o normalizan función. Decía que el mesodermo, que es la segunda capa embrionaria en formarse, se divide en dos. Una que ya describimos, que es el mesodermo antiguo, y la otra que corresponde a la tercera etapa evolutiva es una hoja que se denomina mesodermo nuevo. El mesodermo nuevo recibe la información de la tercera etapa correspondiente a nuestra evolución biológica en la Tierra. La etapa donde el individuo sale a conquistar lo externo, se desplaza y desarrolla la estructura del sistema músculo-esquelético, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Como todos los órganos, estos vienen programados con un sentido biológico preciso para funcionar de una forma, así que reciben la información de los conflictos de autovaloración, de haber fallado, de que algo salga mal, de no poder, de no estar a la altura. Aquí nombro estos conflictos en una tonalidad más emocional. El doctor Hammer lo hace con terminología más animal. ¿Por qué estos conflictos de autodevaluación? Es sencillo. Estamos hablando de conquistar el medio externo, de cómo lo hacemos o no, si acertamos o no. Estamos hablando de valorización. Siempre teniendo en cuenta que el cerebro biológico no distingue entre simbólico y real. Si mi psique interpreta que yo no puedo hacer mi trabajo bien como un conflicto de desvalorización biológica, es decir, la vivencia en la que
en la misma que la de un macho alfa por no cazar bien una presa. En términos de valoración, si esta es la información que recibe el cerebro biológico, impactará en la médula cerebral y de ahí en el órgano correspondiente involucrado. Los órganos derivados del mesodermo son los siguientes: huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, músculo estriado y cardíaco, vasos sanguíneos, vasos y ganglios linfáticos, tejido glial del sistema nervioso, parenquima renal, glomérulos, corteza suprarrenal, tejido intersticial de testículos y ovarios, producción de estrógenos y progesterona. Finalmente, vamos a la última capa del desarrollo, la hoja externa, que es la más nueva en el proceso evolutivo y por eso la última en formarse en el embrión. Se llama ectodermo, del griego ecto, que quiere decir fuera, y dermo, que proviene de derma, que quiere decir piel. Literalmente sería fuera de la piel, es decir, lo más superficial de la biología. A partir de esta etapa embrionaria se formarán los órganos y sistemas necesarios para la vida social y en manada, lo último en desarrollarse. ¿Por qué? Porque acá ya salimos del agua, ya creamos los tejidos para sobrevivir en el medio terrestre, ya creamos los tejidos para adaptarnos a este medio y conquistarlo, ya estamos constituidos, lo que sería un equivalente emocional o psicológico a decir que ya somos un individuo con todo lo necesario para sobrevivir en la Tierra. Ahora viene la etapa donde nos comenzamos a vincular con otros, ya sea un león, un lobo, una rata o una persona. Esto lo compartimos con todos los seres vivos. En esta etapa en la que vivimos en manada comienzan los conflictos de relación, que son conflictos más complejos. De esta etapa embrionaria del ectodermo derivan los órganos sensoriales, los que se emplean para ver, escuchar, hablar, tocar y todo lo que me relaciona con el medio. La epidermis. La piel es el contacto con el otro y también la que me separa de los otros. Los conductos biliares, pancreáticos, mamarios, que son de unión, entre otros. Todos estos órganos reciben la información de los conflictos relacionados a la vida en sociedad. Conflictos de separación, de territorio, de miedo, al peligro por delante o por detrás, al territorio, etc. Los conflictos relacionados al deber, todo lo que me comunica y contacta con el otro. Los órganos derivados del ectodermo son regidos por la lógica biológica, por la parte más nueva del cerebro, la corteza cerebral, que es la parte más especializada de las estructuras cerebrales. Los órganos derivados del ectodermo son los siguientes: células del sistema nervioso central, motricidad, inervación sensorial de vista, cristalino, córnea, cuerpo vítreo, retina, conjuntiva, oído, oído interno, olfato, membrana nasal y de senos paranasales, gusto, cavidad oral y tacto, epidermis. Epitelio escamoso externo y mucosas con sensibilidad externa, laringe, bronquios, conductos galactóforos mamarios, pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra, cuello de útero, vagina, epidermis, periósteo.